Porque tu opinión también cuenta. Vamos a conversar en este momento con nuestro invitado en la mañana de hoy, el diputado Tobías Crespo. Es diputado por el partido La Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. Crespo es ingeniero electrónico en computadoras, fue director general de Tránsito Terrestre en República Dominicana, dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y también es el autor y proponente de la ley número 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en la República Dominicana, también de la ley número 3518 que declara el 23 de septiembre como el Día Nacional del Atleta en condiciones especiales, entre otras leyes que ha propuesto por su paso por el Congreso de la República Dominicana. Bienvenido, Tobías. Gracias, buenos días, Jaime, Priyanka, Eury, y a todos los que siguen a usted en este espacio de opinión y agradecido y afortunado de compartir esta mañana con ustedes. Nosotros también. Tobías, aquí se ha hablado mucho sobre la revista, que no es más que la inspección vehicular, y nos gustaría que por favor tú como proponente y defensor de la ley de movilidad que tenemos en la República Dominicana, nos puedas decir cuál es tu visión sobre esto y cuál era el sentir de como legislador y que creaste esta ley en combinación con otros compañeros, cuál era el espíritu de ustedes como legisladores en ese momento. Mira, me llevaste a recuerdos. Tú sabes que yo estuve como director general de Tránsito Terrestre del Sí, 2004 al 2010 y una de las frustraciones que tuve fue precisamente la revista. De lo que más me daba carpeta y dolor de cabeza a mí, y que llegué una vez incluso a suspenderla por los manejos, los fraudes, las falsificaciones, porque se conseguía ese marbete en cualquier en cualquier sitio lugar. falsificado. Sin embargo, avanzamos mucho. Hoy esa institución es un antes y un después. Ahí dejamos 27 proyectos de modernización y nos nominaron al premio de la calidad. Pero la revista, la inspección fue mi gran dolor de cabeza. Y basado en eso, Jaime, precisamente cuando me eligieron diputado en la campaña, yo dije que iba a lograr aprobar esta ley. Fue un parto, porque de verdad muchos intereses. Me Porque es un imagino. código, 360 artículos y 32 reglamentos. El país entero reclamó. Entonces, ¿qué pasa con la inspección técnica vehicular? Nosotros hablamos con los talleres, creo que aquí hay uno cerca de inspección, los talleres que dan servicio, para ir llevando la visión al ciudadano de que la inspección técnica vehicular, mal llamada revista, no es que el Estado te está imponiendo un impuesto, valga la redundancia, porque se llama impuesto porque es impuesto. Claro, Eh, es a la es fuerza. un servicio para garantizar la seguridad vial. Aquí la gente confunde impuesto con servicio. Entonces, el Estado debe priorizar el factor vehículo. De los tres factores que tenemos para la seguridad vial, el factor vehículo es uno de ellos, el factor humano, que contribuye al 90%, y el factor vía. Entonces, definimos, Jaime, en la ley, tres políticas públicas muy precisas. La primera, le pusimos mucho alma y cerebro a la inspección técnica vehicular, porque la raíz de que los vehículos estén en condiciones de chatarra, nosotros tenemos un parque vehicular muy obsoleto, muy viejo, está en que no se revisan los vehículos. El Estado no lograba su función, aquella famosa revista, y al final si no se lograba, por eso fue que en un momento decidí suspenderla. Aunque me obligaron después la Contraloría a seguirlo, porque es un mandato de la ley, Sí, sea hombre. análogo o digital o en talleres o como sea, hay que dar. Si la ley te ordena, tú tienes que cumplir con la ley. Entonces pusimos, Jaime, a partir del artículo 166 al 177 de la ley 6317, que los vehículos deben de manera obligatoria regularmente cada año. Yo entiendo que el reglamento, creo que así se aprobó en el 2019, 2 años después de promulgada la ley, el reglamento de la inspección técnica vehicular debe ser más frecuente para los vehículos de transporte de pasajeros y de carga porque su vida útil es menos que la de nosotros, que lo paramos Y ahí por un recorre más tiempo y recorre más kilómetros, kilómetros en porque, menor tiempo. claro, Entonces, pero no se puso así en la ley, el reglamento sí podía complementarlo. Entonces, aquellos que tengan 3 años de fabricación están exentos porque son vehículos en buen estado. Y sobre todo que cuando se compra nuevo, generalmente uno lo manda al taller Ujú. de servicio donde lo compran, que te dan una garantía. Entonces,
establece que el Intran es el encargado de hacer la inspección técnica vehicular. En primer lugar, define al Intran y que en caso de no hacerlo, porque escuché a algunos funcionarios del gobierno decir, es verdad que el gobierno no está para hacer talleres. Yo creo que sí, que el gobierno no está para hacer talleres, pero sí para garantizar la inspección, sea per se por el gobierno o dando una licencia de operación. Entonces, en el artículo 167, creo que es el siguiente, dice que el Intran puede dar una licencia de operación a talleres donde a través de tecnología y con técnicos especializados. En el 168 pusimos que el Intran junto con las universidades, los politécnicos, los institutos donde salen técnicos en mecánica, en automotriz, y eso iba a generar una dinámica de generación de empleo, no solamente para los talleres, sino en todo el país, y una dinámica económica, porque una vez te inspeccionan el vehículo, que debo decir que el taller que te inspeccione no puede repararte el vehículo, porque entonces tú pasarías a ser juez y parte. Sí, Entonces exacto. Hay conflicto de intereses. empiezan los conflictos de interés entre el taller diciendo, tú tienes que cambiar los frenos, el sistema de amortiguamiento, los terminales, la punta de eje, todo el sistema de rodamiento, en el sistema de escape, es decir, la parte de la inspección técnica vehicular, su filosofía, y es lo que nosotros queríamos garantizar, es que cuando se diera esa certificación, el vehículo tuviera la seguridad física mecánica, la seguridad activa y pasiva, por los cuales vienen diseñados. Tú sabes que ya hoy por hoy los vehículos vienen hasta con inteligencia artificial. Hay vehículos que tienen sensores que cuando Claro. ven la aproximación de una patana, te frenan Claro. o te notifican. Entonces, bueno, están los Y te vehículos ponen los automáticos. segundos Ya hay detrás de una con distancia. cámaras, no solamente la cámara trasera, sino 180 grados. La gente dice 360, pero Es realmente 180. son 180. Claro. Entonces, vienen con freno ABS, viene con la bolsa de aire. Todas esas cosas hay que inspeccionarlas. Y luego de que se te dé esa certificación, tú tienes el aval. E incluso, déjame decirte que una de las causales, de las 5 causales que yo siempre he estado criticando a la DGC y a la autoridad, por las cuales se te puede retener el vehículo, es precisamente una de ellas por no tener la inspección técnica vehicular que no está en condiciones adecuadas. ¿Por qué hicimos eso? Porque la inspección técnica vehicular amarrada con el plan de renovación del parque vehicular, que también lo establece la ley a 10 años. La ley 63.7 establece un plan de renovación, sobre todo de deschatarrizar el parque vehicular en transporte de pasajeros y de carga, donde es donde mayor cantidad de vehículos en mal estado están. Y el Estado, como fue responsable de que todo esto se convirtiera en chatarra, debe por un tiempo prudente hacer ese plan. De hecho y de derecho pusimos que la reforma de la ley, en la reforma fiscal del 2012, ustedes recordarán que los transportistas le pidieron al presidente de ese entonces, Danilo Medina, 2 pesos del galón de combustible. Cada vez que nosotros vamos a la bomba y echamos 2 pesos, un galón de combustible, por cada galón hay 2 pesos. Unos con 50 va a RD Vial, a la fiducia RD Vial, y 50 centavos van para renovar el parque vehicular. Ahí hay acumulado miles de millones de pesos del año 2012 hasta la fecha que van a ese plan de renovación que busca precisamente, porque la ley aquella nada más decía el qué. En la 6317 nosotros entonces especificamos el cómo y en qué plazo. ¿Y por qué pusimos 10 años? Bueno, pusimos 10 años porque el Estado, aunque fue responsable, no puede seguir manteniendo actividades privadas, negocios privados, renovándole la flota vehicular a los Pero transportistas. una pregunta. Es decir, de cada galón que nosotros echamos de combustible, van 50 centavos que van a un fondo para renovar la flota vehicular. ¿La flota vehicular de quién? Del transporte de pasajeros de carga, y también en la ley pusimos los vehículos. Ahí voy. Ay, O Es sea, porque- ay, Dios es mío. decir, espérese, espérese. que nosotros, Le los pagamos. trabajadores, Ay, Dios los mío. que Pero es le así estamos desde el pagando a 2012. ellos, le estamos pagando a ellos un plan para que ellos renueven su flotilla vehicular. Así mismo es. Porque ellos son qué? ¿A razón de Los qué? Por eso empresarios del fue que transporte, no nosotros, sindicatos ya. Brillanca, nosotros cortamos No, pero este país hay que el apoyo. cerrarlo. Pero mire, Jaime, eso está del 2012. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Echa su galón de combustible y 1,50 alimenta RD Vial, porque RD Vial se alimenta de ese 1,50, se alimenta de lo que cobran en los peajes y de otros fondos que le transfiere especial el gobierno para la ampliación de la vía. Ese fondo que todavía no se ha utilizado, aunque sí, no sé si ustedes vieron el corredor de la Núñez, el corredor de la Churchill y de la Charles de Gaulle,
De ahí, ese dinero era para cambiar esa flota y en un plazo de 10 años cortarlo y a partir de ahí ya los transportistas deben cada 5 años, como manda la ley, renovar su parque vehicular. Había un incentivo, Jaime, Priyanka y Eury, a los vehículos nuevos y con energía no contaminante, es decir, eléctricos, Ujú. que era una deducción Eso, impositiva eso, de eso un, se está del haciendo. ITEVI. No, eso al final, cuando estábamos discutiendo la ley, el director de impuestos internos, como era, ellos decían que eso era una contrarreforma fiscal nuestra, que eso no debía encajar en una ley de movilidad y transporte, y dijeron que lo dejaran a un pacto fiscal aparte, porque eso iba a comprometer los recursos del Estado. Tú sabes que nosotros los congresistas, por mandato constitucional, si le quitamos un peso al gobierno de los ingresos, de los impuestos, tenemos que decirle de dónde va a salir el otro peso para compensar el impuesto que le estamos quitando por una vía. Entonces, Entonces no hay forma de bajar los Ni de impuestos en reducirlo, República sí. Dominicana y de bajar este estado tan grande que tenemos sí hay nosotros. forma. Yo creo que el pacto fiscal que manda la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un compromiso, este gobierno no lo quiso hacer, se le hizo tarde, debió haberlo hecho al ¿Y inicio. Se cómo le iba hizo a un aprender? No piquete. Aunque tuviera lo Luis está, siendo no, presidente. digo, estábamos en una pandemia también, es decir, no era Exacto. el momento, pero yo lo que te digo es que debe llevar el momento a que bajemos el ITEVI, ampliemos la base impositiva, garanticemos la calidad del gasto, porque ¿qué pasa con el gasto? Ustedes ven el gobierno en una campaña reeleccionista dando, por ejemplo, de que 20,000 pensiones solidarias. Eso era lo mismo que aquella nominilla que los periodistas de investigación atacaban. Ahí muchos dominicanos y dominicanas están esperando por sus pensiones y en la AFP, que tampoco se la Ujú. garantiza. Sin embargo, el gobierno pasó a repartir a los dirigentes del PRM. Atento a relajo, sí. Así mismo se distribuyeron 20,000. Yo creo que eso va a haber que investigarse, porque eso va a comprometer, de hecho, en este presupuesto, 120 millones todos los meses. ¿Sabes lo que son 20,000 pensiones solidarias de a 6,000 pesos? 120 millones Sin mensual. ningún, sí, 120, anótelo ahí. Hay que llamar al director de presupuesto y al de Hacienda para preguntarle por qué, mientras mucha gente está esperando sus pensiones del IDSS, que tiene tantas cotizaciones, que le ponen a pasar trabajo, y por la AFP, muchos no lo pensionan cuando entran a la cotización a partir de los 45 años, finalmente se quedan con tu dinero hasta los 60 años, no te lo devuelven mientras tú estés en la Ujú. nómina y es un embudo. Sin embargo, el gobierno se destapa en una reelección con 20,000 pensiones solidarias. Se repartieron entre regidores, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, y ya usted sabe, buscando cédula para dársela a personas. Y yo no he visto ningún periodista de investigación. Tú recuerdas que una vez se Sí, sí, investigaron se investigaron los eso. 35,000 nomidillas, ¿verdad? Que Ujú. tenía el gobierno anterior, pero en esto yo no he visto a nadie. Entonces, le dejo esa tareita. Y entonces la otra política pública, Eury, que está en la ley, aparte de la inspección, el plan de renovación, es un mandato que yo creo que debe ser a partir de 10 años, cuando se complete la inspección completa y el plan de renovación, que es los vehículos que tienen 30 años. Definimos una cantidad de años para los vehículos de carga, los livianos, los microbuses, los autobuses, las motocicletas, los vehículos tipo sedán de 4 puertas que se utilizan, digo, de 5 plazas de 4 puertas que se utilizan para el transporte de taxi. Y también se estableció que de manera gradual el Intran va a ir eliminando el concho, es decir, convirtiendo los vehículos pequeños de pocas plazas en autobuses, microbuses, autobuses de mayor capacidad, porque el objetivo es la colectivización y la masificación. Es decir, este país hay que llevarlo a construir más líneas de metro, más líneas de trenes, de tranvía, BRT, lo que le llaman aquí en este corredor que ustedes Ujú. tienen al frente. Generalmente se hace en el centro de las vías, lo que se llaman los Bus Rapid Transit, Ujú. que son los corredores que han establecido en la Nuña, en la Chucha y en la Charle de Gol, pero lo han hecho en el lado derecho y entonces la velocidad, lo que se quiere Ujú. lograr con No se una ve ruta posible. alimentadora no se logra porque tú tienes que priorizar un carril exclusivo Ujú. en el centro de la vía donde se ha hecho, pero ya el diseño de muchas vías no permite No hacerlo en permite el eso, sí. centro y lamentablemente aquí hemos tenido que hacerlo ambos a la derecha. Sin problema. Pero respetar eso es muy difícil con unos conductores que ustedes saben que tenemos. Entonces, sobre la inspección técnica vehicular, nosotros cogimos un turno el martes, creo que fue un turno previo, y explicamos que el Intran y la Dirección General de Alianza Público-Privada, este anuncio, la ley 6317 no hablaba de APP, porque todavía ni siquiera la ley se había aprobado, la No. 4720, pero tampoco de un fideicomiso para dárselo a una sola empresa. Y el gobierno ha decidido ver la inspección técnica vehicular más como un servicio para garantizar la seguridad vial, como un negocio.
Y entonces el proyecto implica que de los ingresos, 90 son del tercero y 10 Del del gobierno. Intran. Sí, 10, 90-10 es la proporción Pero de distribución. A 15 ¿De años, qué? ¿De qué específicamente? del cobro. ellos anunciaron que se va a cobrar, por ejemplo, eso fue lo que anunció el Intran, respondiéndole al presidente del Colegio de Abogados que fue al tribunal para anular esto. El Tribunal Administrativo. Tribunal Superior Superior Administrativo, Administrativo. que de los motoristas, Ujú. las motocicletas van a pagar 1.500, creo que es exagerado. Los vehículos livianos 2.000, los vehículos de carga 3.000 y algunos otros 3.500. Cuando tú lo divides entre la tasa del dólar, te da un promedio, el más alto, de 60 y pico de dólares. En Europa, promedio, la inspección técnica vehicular, tú entras a Google y pone el precio en euros o en dólares de la inspección técnica vehicular y en algunos países son 14 dólares, 16, 18, 22, 26. Lo más alto que llega creo que a 30. Y aquí en un país con tanta pobreza que nos ha atacado muy fuerte la pandemia, que tenemos los ingresos deprimidos, ponerle a la gente a pagar 3.500 pesos, 2.000, 3 veces el doble de lo que se paga en Estados Unidos y Europa, creo que es un monto muy elevado, porque estamos viendo la concesión de esa inspección técnica vehicular, vuelvo y repito, como un negocio más que como un servicio para garantizar. Entonces, nosotros lo que Ok, estamos es pero pidiéndole al Intran ¿cuánto y te cuesta tú ir ahora mismo en un vehículo y ponerle la computadora en un taller? ¿Cuánto te cuesta eso? Porque a partir, nosotros no podemos analizar eso conforme a lo que tú estás diciendo, Tobías. Nosotros debemos de analizarlo conforme a cómo está el mercado. Yo como ciudadano, sin tener que ver nada con el gobierno, ahora mismo a mí se me prende el check-in del vehículo. Yo me asusto, deja ver, bueno, ¿cuánto me cuesta a mí llevar ese yo, vehículo a un yo lo, taller para que me le pongan la computadora y me hagan un diagnóstico general de ese vehículo? Ahí Yo es que lo, está yo lo he ahí es que hecho, está la yo he hecho respuesta de eso eso. y lo he pagado, y no he pagado 3.500 para que me pongan la computadora. Porque al final, ¿qué pasa, Jaime? La inspección solamente verificarte el estado del vehículo, de las Sí, sí, una carrocerías, de evaluación. los retrovisores, no pueden reparártelo porque se convierten entonces en juez y parte. Ujú. Entonces, la inspección es una simple revisión del vehículo de lo que establece el reglamento, que son las, como dije anteriormente, si tiene todas las luces, si están alineadas las luces con un reflectómetro, si están bien el sistema de amortiguamiento, los frenos con un frenómetro, el sistema de escape de la contaminación de dióxido de carbono, monóxido de Claro. carbono, algunas Los partículas, sensores los sensores, del la combustible y parte todo. de emisión de ruido, por ejemplo, el nivel de decibeles en el sistema de escape, la carrocería, todos los temas, como dije ahorita, seguridad físico-mecánica y activa y pasiva. Entonces, una Eso, vez tú llevas determinado, un vehículo a que te le hagan todo eso y te va a costar más de 3.000 pesos en un bueno, taller. lo que pasa es que yo no estoy opuesto a los negocios. Yo creo que los negocios son buenos, son importantes. Los negocios no son malos, los malos son los malos negocios. Entonces, un servicio de inspección técnica vehicular debe estar ajustado a los ingresos promedio per cápita de la República Dominicana, debe estar ajustado al servicio que te dan, a la proporción del servicio que te prestan y sobre todo, viendo esto, vuelvo y repito, como una filosofía de seguridad vial. Porque, por ejemplo, la tasa interna de retorno que ellos calcularon fue 36.7, elevadísima, a 15 años, a una sola empresa. Hay dos metodologías, dos métodos ¿Y por qué para, una sola para hacer la empresa? inspección. Uno es el centralizado y otro es el descentralizado. Yo viajé a varios países y vi los dos mecanismos. En el método descentralizado, ¿qué hace el Intran? ¿Qué haría el Intran? Eh, Puede licitar a una empresa la constitución de la plataforma tecnológica, el sistema y los software para la inspección técnica vehicular de forma tal que el Intran entonces dé una licencia de operación a talleres existentes, que aquí hay miles de talleres existentes, Que eso yo decía que porque hace el poco. sol sale para todo. Aquí yo veo una vocación privatizadora de este gobierno de entregar todo lo público a través de APP y de fideicomiso. Entonces, el Estado, el presidente dijo que él era pro empresa. Yo quiero que mi presidente sea pro gente, porque la empresa es una figura jurídica, una figura moral. Entonces, yo creo que ser pro empresa no es malo, porque las empresas tienen iniciativas, generan empleo, pero debe ser primero pro gente, pro ciudadano, pro humano. Entonces, en el caso específico del gobierno, todo lo quiere hacer por fideicomiso. Estamos creando un gobierno paralelo, estamos creando un fideiestado.
La ley de fideicomiso manda al Congreso a hacer fideicomiso, manda a la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral. Es como que de afuera el sector empresarial, ¿verdad?, te quiera controlar lo de adentro en el Estado. Eso es lo que pasa con el fideicomiso. Imagínate el Congreso que ponga su sistema de videovigilancia a un tercero que le esté controlando su seguridad interna o el Ministerio de Defensa. Es una locura. Pues eso, así está la ley de fideicomiso. Cuando tú la leas, o que ahorita antes de que entráramos a la participación, es bueno que te la leas porque manda a los ayuntamientos, a todo el mundo a hacer fideicomiso, a todo el Estado. Pero en el caso de la inspección vehicular, usted menciona dos ejemplos, el descentralizado y el centralizado. Yo de hecho mencioné la semana pasada que abogaba a eso, o sea, a un sistema que cualquier persona pudiera inscribirse y que fuera acreditada para hacer la inspección vehicular siempre y cuando tuviera las características para realizarla. Pero al parecer lo que están haciendo es todo lo contrario. Dárselo a uno solo. Dárselo a uno solo, a un Sí. solo concesionario. que Era un pueda- solo que querían darle toda la inspección vehicular Que- del país entero. Correcto. Sí. Pero eso es algo hasta... Ningún concesionario en República Dominicana tiene Pues cómo mira, ¿Cómo brindar sabes servicio en el responder? país tú sabes que entero a dice esa demanda, la no. APP, Exacto. el No. estudio que hizo Hacienda con ellos, tú sabes qué Ujú. dice, que hay que buscar 56 terrenos. El contratista no lo tiene. Ese contratista Pero es está que nadie lo tiene. ese O contratista, sea, déjeme decirle, al día de hoy, por un no programa hay- de investigación, esa misma empresa ha sido cuestionada y en la gestión anterior del Intran se echó para atrás la ¿Cuál misma es- inspección cuál es la técnica. empresa? Pero ¿cuál es la empresa? Yo se la voy a dar más adelante porque hay responsabilidades, ¿verdad? Yo se la voy a dar más adelante, pero ustedes entran en Google, año 2020, una Vean periodista ahora de mismo. investigación. Pero si Nuria lo dijo, usted lo ajá. puede decir aquí. No, no, porque yo Sin problema. en el Congreso yo tengo Ah, inmunidad parlamentaria. Aquí ustedes como periodistas pueden investigar y determinar. No, pero no te va a pasar nada, porque si ella Sí, habló, espérate. los prefiero periodistas que no ustedes tenemos lo hagan, inmunidad. Jaime, Esa porque mi- no, esa es la misma a mí, empresa, la a mí no misma. me gusta, sí, la misma empresa a la cual la adjudicaron los dos lotes, 56, pero no solamente que el gobierno le va a buscar los 56 terrenos, le va Ah, porque... O sea, le lo va a vamos, declarar. Ah, no, Por pero... eso que Y le- nosotros y no le va a vamos a pagar buscar el impuestos, terreno. deducción Por eso que me impositiva. El contrato debe ir al Congreso porque estudiando cualquiera pasa. Ah, pero si yo quiero que me Por hagan eso el que me negocio. pongo, viejo. Por eso es que te digo que es sumamente Tipo Alexis caro. Medina, yo voy a vender botellas de agua. No va a pagar al impuestos, Estado, te voy a entonces no, él me va a pagar antes de yo entregarle la botella. Yo me hice millonario el mismo día porque y sin capital, Pero sin Jaime, inversión, sin nada. riesgo. Habla de bancarización, Ah, es pero decir, es que a que- través de un fideicomiso ¿y es esto? el mismo gobierno que le va a buscar el dinero para construir los talleres, le va a dar los terrenos, le va a deducir impuestos. Yo quiero que ese negocio, verdaderamente el Intran y la deja APP, me lo dé a mí o a uno de ustedes. a nosotros Porque no, aunque no, sea no, con no, ustedes, yo no lo aunque sea con aceptaría, ustedes, me porque- bebo un porque- café. yo no Aunque lo sea quiero. con ustedes, Yo me no bebo lo un café. aceptaría en No, esas pero yo no lo condiciones quiero, porque eso es un robo ¿Cómo no? al Eso- Estado claro, Dominicano. Eso es lo que está planteado ahí a 15 años, 5 gestiones de gobierno. Es decir, va a comprometer la gestión del próximo gobierno, del próximo, hasta el 2030. A ver, del 2025, 15 años al 2040. Crespo, ahora que hablamos de la Pero me entendieron, revisión, ¿verdad? Sí, sí, No, sí, esto sí. es grave, Yo esto es entendí, grave. por eso- Quédate, búscalo ahí. Estoy y qué buscando, bueno, pero no y qué bueno que encuentro. usted lo mencione y lo aclare de esa forma, porque nuestra gente tiene que saber lo que está sucediendo para poder darle seguimiento. Una de las cosas que quiero preguntar, porque es algo que me preocupa mucho. De hecho, un compañero suyo de partido ya se refirió, pero él lo hace como empresario del transporte, Antonio Marte, ¿verdad? Quejándose de que qué vehículo público, qué carro público va a pasar esa revista. Y con lo que usted acaba de decir, que yo estoy crítica, o sea, yo estoy grave, yo no tolero de verdad que todavía nosotros sigamos subsidiando a los empresarios del transporte, porque no se le puede llamar sindicalistas. Eso es algo viejo. O sea, los sindicalistas son aquellos que se preocupaban por el país, por una causa específica, lo del transporte en algún momento. No son sindicalistas, son empresarios del transporte que no aportan realmente nada al pueblo dominicano como tal, ¿no? Sino que se benefician ellos. ¿Qué pasa en esta revista? Porque no es verdad que ningún gobierno ha tenido los pantalones de hacerle frente, el frente que se necesita a esos empresarios del transporte. ¿Qué va a pasar ahora? Porque esos carritos públicos y esas guaguas no pasan, la mayoría no pasan en Mira, esa revista. Priyanka, ellos son parte del problema y por ende deben ser parte de la solución. Ellos no deben oponerse a la inspección técnica vehicular. Yo no estoy opuesto a la inspección porque nosotros fuimos el autor de la ley y lo pusimos. Ahora, ellos deben ser promotores de que a través de la inspección técnica vehicular se garantice un parque vehicular en mejores condiciones,
ser parte del proceso, involucrarse y en vez de oponerse, permitir que todos los vehículos de que ellos manejan, que sobre ellos está la vida de muchas personas. Tú te imaginas un vehículo con las llantas lisas, ¿verdad? Que son vejigas. Ujú. Aquí hay en este país un delito contra la seguridad vial los organismos de inteligencia lo saben y no hacen nada. Te dibujan con una pulidora las gráficas de las gomas usadas, te la venden como si fueran nuevas. Nueva. Y eso es un delito. Tú creyendo que estás comprando una goma usada, pero en buen estado, y lo que estás comprando es una vejiga dibujada. Entonces, esas personas que están haciendo eso, yo creo que hay que Sí. meterlo preso y bien preso, porque una gente de clase media, media baja, popular, está comprando gomas usadas, creyendo que está mejor que la que tiene y posiblemente la que va a cambiar esté mejor porque el que se la está vendiendo lo está estafando, Claro, dibujándole. claro. Y Entonces, está poniendo en peligro a todo el que yo está digo alrededor. que cuando a nosotros estuvimos discutiendo la inspección técnica vehicular, me recuerdo ahora a Ricardo Contreras, que fue un gran padrino de esa ley, todos los que me acompañaron durante 15 diputados durante 5 años y medio que duramos discutiendo esa ley, eh, hablábamos sobre cómo esto iba a generar una dinámica de empleo hacia los talleres, cómo los talleres iban a comer, porque yo creo que el sol sale para todo, pero aquí hay una élite oligarca que está gobernando que cree que el sol solamente lo va a calentar y lo va a alumbrar a ellos. La gente dice que son popis los que han acompañado al gobierno. Entonces, yo estaba en un programa que me dijeron de que la concesión que tiene el director de Alianza Público-Privada es que el Estado sea pequeño, que no haya Estado. Y yo, bueno, esa es la concesión de él como empresario, pero si usted es empresario, no vaya a hacer negocio al gobierno. Usted se queda en su empresa haciendo negocio, porque el que va al Estado es un servidor público, es un administrador del dinero de todos los demás. Entonces, si tú eres negociante, comerciante, empresario, no vayas al gobierno a hacer negocio. Al gobierno se va a resolver los problemas. Antes de la pausa, no es una contradicción, Tobías, eh, no querer en este momento un Estado más pequeño. ¿Tú estás de acuerdo con un Estado cada vez más grande, más No, burocrático no, no. Yo y no estoy de que acuerdo con un nosotros Estado. cada vez más impuestos para No, no. Yo mantener no esa estoy de acuerdo estructura de yo vagancia? no estoy de acuerdo, Jaime, con un Estado grande. Yo estoy de acuerdo con el Estado que nos merecemos. Ni grande ni pequeño. Porque el Estado lo que debe ser es un regulador, un fomentador de las actividades Claro. productivas de la empresa, dar incentivos. Pero cuando yo te digo que el sistema empresarial, nosotros tenemos 300 mil millones de pesos de exenciones fiscales a sectores. Esas exenciones son para que un sector productivo se encamine, ¿verdad? Gatee Claro. y camine. Pero después que camine, Ya ya hay que dejarlo. quitárselas, entonces Claro. se convierten en subsidios. ¿Y usted sabe qué Claro. pasa con los subsidios? Que crean distorsiones económicas, Claro. crean monopolios, crean colusión entre funcionarios y empresarios y al final crean hasta carteles. Claro. En el subsidio al combustible hubo carteles, no sé si ustedes saben, ¿verdad que sí? Bueno. Así es, vamos Entonces, a una ellos lo que pausa. le digo es, el Estado lo que debe regular, se ha demostrado, Jaime, que la libre empresa, la oferta y demanda y la libre contratación no ha resuelto los problemas en ningún país, por eso el Estado debe intervenir. Cuando entonces el agiotismo, porque el capital es voraz, es feroz, es acaparador, entonces hay que ponerle reglas, ¿verdad? Entonces, si fuera así, lo colectivo no existiera y sálvense quien pueda. Vamos de inmediato con las llamadas. Saludos, buenas. ¿Con quién tenemos el honor y desde dónde? Bueno, saludos. Trataré de ser un poquito breve. Sí, bueno. Bueno, de verdad que uno sale del asombro cada día escuchando cosas tan novedosas. Con relación a la revista, eso es casi algo inaceptable, porque imagínese que usted vaya a hacer la revista. Lo primero es que en el 2025, o sea, no quiero de pendejo desde ahora, el gobierno que venga ya va a tener responsabilidad. No quiero asumir ese costo político ahora. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces tú vas a la revista, te ponen el escáner, te salen 3 códigos, revisan el vehículo, tiene la punta de mala, tiene la bola esférica, tiene el tren delantero completo malo, las emisiones de gases superan el límite permitido, tú tienes un mofle que te costó 25 mil pesos ponerlo, y todo eso. El dueño del taller, hay 3 talleres al lado, pero ese dueño del taller se lo manda al otro y viceversa. Entonces, de verdad que creo que eso no va a prosperar, de verdad que no. Bueno, es un Bueno. punto muy válido. Continuamos. Buenas. ¿Con quién tenemos el honor y desde dónde? Sí, buen día, José Gómez de la capital. Adelante. Buenos días. Quiero felicitar al diputado, que ya creo que es una buena ley, pero también quiero restregarle que su partido, su gobierno,
no aprobó los reglamentos necesarios para la ley sea efectiva a corto tiempo. Si no lo aprobó su partido, cabe su gobierno, menos le va a interesar este partido que no es él. Muchas gracias. Gracias a Buenas. usted. Buenos días. Se cayó esa llamada. Esa llamada. Mira. Mi- No, adelante, No, Priyanka. es una pregunta que le hace uno de nuestros oyentes en Twitter. ¿Cómo el Estado está subsidiando los nuevos corredores y qué le dieron a los choferes? Esa es la pregunta que hace Orlando Agüero en Twitter. Bueno, en los corredores se obligó un fideicomiso a los que han entrado. La ley no obliga a un fideicomiso. En el fideicomiso se compraron las guaguas a través del Banco de Reserva, vía aduana. Se le están descontando en un tiempo los impuestos y las guaguas de los fondos que generan el fideicomiso. El Estado se comprometió a pensionar los choferes que pasaran de 65 años, no cumplió. Se comprometió a comprarle los vehículos chatarra en un valor en dólares, no se lo compró. ¿Qué pasaron con esos vehículos? Lo movieron a la San Martín, a otro corredor. Es decir, que el objetivo de chatarra es un absurdo, como han implementado los corredores. Yo estoy de acuerdo con los corredores, pero si tú me sacas los vehículos chatarra y lo mandas a la San Martín, no está logrando la renovación del parque vehicular. Entonces está usando los fondos del Estado para renovarle a una actividad privada. Y aparte de eso, el gobierno le está transfiriendo, Priyanka, que no está transparentado en el presupuesto, 100 millones de pesos todos los meses, porque el corredor no ha logrado el punto de equilibrio, lo que le llaman el equilibrio económico. Entonces, de dinero de nosotros, estamos financiando actividades de ellos. Se le cambiaron los vehículos, mandaron los vehículos a otro corredor, otro prestador de servicio va a agarrar esos mismos vehículos y va a cambiarlos por guagua y se va a mantener una dinámica que yo llamé en su momento de estafa, porque en definitiva el objetivo era que esos vehículos se deschatarrizaran, se le diera de baja al parque vehicular y que no tuviera que el Estado subsidiar, porque hay 2 pesos que damos por un lado 50 centavos. Se compraron los vehículos con fondos del Banco de Reserva financiados, se le está descontando y se transfieren dinero para garantizar el equilibrio económico. Al final, ese esquema no es el que la ley mandó, por eso yo me opuse no al corredor, sino al mecanismo que han usado de fideicomiso, que lo están usando con la inspección, lo quieren usar con la inspección y prepárense a los oyentes, viene la fotomulta con una APP y un fideicomiso. La fotomulta también. O sea, que a mí me pueden poner una multa X por una cámara. Al vehículo y te lo mandan. No, está en la ley. Pero ojalá está en la ley. Está en la ley. Lo que ojalá pasa que es, sea así. Sí, está en la ley. Es un fideicomiso que se lo van a dar de nuevo a una empresa, un compromiso de quien aportó en la campaña. Viene la fotomulta por ahí, prepárense. No, pero lo que deben es de licitar. Es que y abrir un poco. Jaime, léete la ley de fideicomiso. El fideicomiso es que en ningún lado eso eficientemente lo manejan es un los fideiestado. gobiernos. Está bien, el Estado regula. Siempre. No, lo de la multa, eso tiene que ver con seguridad ciudadana y defensa. Hay cierto tipo de negocios que no pueden ir a fideicomiso. Yo no estoy opuesto a los fideicomisos. Hay inversiones en el cual el Estado puede determinar que no tiene los recursos en el mediano y en el largo plazo y me voy por un fideicomiso. Pero seguridad ciudadana, defensa, seguridad vial, hay aspectos importantes que no se pueden fideicomisar. Yo no estoy opuesto a los fideicomisos, es a los contratos. Pero tú ponerle una multa a una gente y que los equipos y que el personal sea de una empresa, eso no tiene nada de malo. Bueno, me pregunto qué invirtió la empresa en la vía pública para sacar una rentabilidad de una tasa interna de retorno. Si ellos van a poner su cámara, si ellos van a poner su cámara, van a poner su centro de seguimiento a la cámara. Jaime, te voy a mandar la ley de fideicomiso a ti y al juzgado. Jaime, ahí sí. Jaime, te voy a mandar los contratos de fideicomiso. El fideicomiso no es malo, lo malo son los contratos. En el fideicomiso el tercero no pone nada, porque hay una garantía fiduciaria y un acreedor garantizado donde el Banco de Reserva es que pone el dinero. No, lo pone a modo de préstamo también. Claro. Espérate, a modo de préstamo, porque eso tú lo tienes que decir porque aquí. Un pues tú estás diciendo patrimonio como que se lo están regalando. Espérate. No, es un patrimonio fideicomitido. Quien pone primero el dinero es el Estado a través de transferencia de terreno y de dinero al patrimonio fideicomitido. Y la fiducia busca un tercero que no paga impuestos. Y ese tercero le pide dinero no le tiene que pagar nada al Estado. Los pagos, me imagino, de los intereses, pero se saca de la misma... del mismo cash flow, cash flow de la actividad económica. Porque nadie, ahí lo único malo, ningún negociante vaya a perder. Todo empresario, ¿a qué va?
a ganar. Y Sí, mientras pero, más pero gane, eso no mejor. está Eso no es mal. malo. Pero eso no está Eso no es mal. malo. Porque aquí queremos satanizar la actividad económica y poner como que el empresario, por demagogia política, pone como que el empresario es el malo de todo. Jaime, yo he No, a ver, trabajado No, toda mi el vida. malo es el político que sin poner nada llega ahí a lucrarse, a ponerte impuestos y a lucrarse él también. Mira, de Son su malos negocio. todos. Espérate. Hay yo malos creo- políticos, malos empresarios, malos curas, malos presidentes de todo. vecinos. Hay puntos Claro, que yo entiendo ciudadano como es, eso de la Pero hay de la muchos buenos, fotomulta. Jaime. El 80% No, claro. es Yo bueno. entiendo que eso de la fotomulta En República Dominicana hay mucha gente buena en Sí. todos los es bueno en aspectos. todos los sentidos, pero eso de la fotomulta debería manejarlo directamente el Y sobre Estado. todo los veganos. Esta empresa Sí. no es... Vamos Los con veganos la somos buenos llamadita, todos. Vamos con la llamadita. Buenos días, que nos hables de dónde. Buenos Buenos días. días, vámonos por partes. Como ya del El destripador. Banco de Reserva me presta 100 pesos. El Estado me subsidia con 200 pesos. Entonces, con lo que el Estado me subsidia a mí, yo le pago al Banco de Reserva. Es decir, que yo nunca generé el dinero para pagarle al Banco de Reserva, sino que al final el Estado es el que le paga al banco y yo no puse nada. Eso es lo que está diciendo el caballero. Sí, la No me casa, corrigen. ¿cómo que dicen el monopolio? La casa paga y se ríe. ¿Cómo que La dicen? que siempre gana y se ríe. algo Así mismo es. mismo. Ese es el negocio de Capaperro que se llama Alianza Público-Privada Fideicomiso. No, pero eso no es funcional. Y como usted mencionaba, hay áreas del Estado y del gobierno que deben manejarla directamente. Claro, no Como se pueden una tercerizar. fotomulta. Tú sabes que tú No le se pones pueden multa a la gente tercerizar. porque sí. Vamos con otra llamadita. Buenos días, que nos hable desde dónde. Sí, bueno, le habla Abreu del distrito. Adelante, hermano. Ese tema de la revista, yo lo veo que al final es la clase media la que va a estar cargando con todo eso. Porque estamos hablando de un país donde hay ley que le permite al carro público andar sin cinturón. Aquí comenzaron con el proyecto de la placa a los motoristas, y ya eso ni funciona. Los motoristas se van en rojo, van por donde quiera. Entonces, también por otro lado, recuerden que estamos viviendo, una situación muy difícil, porque estamos hablando, ok, usted va a pagar 3.500 pesos por el chequeo del vehículo. Y entonces cuando usted va al taller que le va a hacer las reparaciones, le dice que son 10.000 o 12.000 pesos la reparación de eso. Y usted no tiene ese dinero. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, ahí lo que tiene que hacer el vehículo, volver a resarcir, reparar ese y volver otra vez a la inspección, que una vez lo pagó en un plazo prudente, como establece el reglamento, ya ha resarcido el daño, la reparación, vuelve, le dan su certificación o revista, como ya nosotros llamamos, pero tiene que volver otra vez al punto de inspección para validar que esa reparación se logró. Eso es lo que manda la ley y el reglamento. Bueno, vamos a despedir con un mensaje final de Tobías en este último minutico. Bueno, agradecer a ustedes por la invitación a este espacio. Los felicito por crear opiniones favorables hacia el pueblo dominicano. Afortunado de compartir en el día de hoy, en esta mañana. Y reiterarle que nosotros como autor de la ley, que dedicamos más de 5.000 horas, 500 reuniones de comisiones, vistas públicas, muchos intereses, nos anima sugerirle al gobierno el cumplimiento de la ley. No estamos opuestos a la inspección técnica vehicular, siempre y cuando se haga de acuerdo a la ley 6317 y a las demás normas. Pero dejemos decirle que incluso en el estudio que hizo el Intran y la DGAPP, estableció que había que derogar normativas técnicas, reglamentos, resolución y modificar la ley 6317 para adecuarlo a esa empresa. No sé si ustedes me están entendiendo. Son las empresas que deben adecuarse a la normativa. Y con la inspección técnica vehicular, la sugerencia es derogar leyes, resoluciones, reglamentos, normativas técnicas para adecuarse a esa empresa. Ahí lo dejo. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.